Muchas personas creen que el dopaje son drogas. No están equivocados. El dopaje son drogas y mucho más. Sin embargo, las drogas de las que mucha gente cree que los atletas consumen son las que en verdad menos consumen. Además, dopaje son drogas, son otras sustancias y además son métodos que deberían estar prohibidos y que en efecto están prohibidos. Bienvenidos a esta sucesión 7, ¿qué es el dopaje? ¿Y qué es el dopaje? El dopaje es básicamente todas las violaciones descritas en el artículo 2 del código. Todas esas las vamos a ir analizando poco a poco, pero vamos a comenzar solo con la violación 2.1. Solo este video versará sobre ese artículo, el 2.1 y su violación como tal. La primera violación antidopaje es la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o de sus marcadores en la muestra de un deportista. Básicamente, esta primera violación antidopaje contiene dos requisitos. El primero de los requisitos tiene mucho que ver con qué es un atleta. La definición de atleta no la pone el Código Mundial Antidopaje. La definición de atleta, el Código Mundial Antidopaje se la deja a todas las federaciones internacionales o las organizaciones nacionales antidopaje para que ellos definan qué es un atleta en sus distintas jurisdicciones. En este sentido, esto crea una desarmonización en el código, ya que para unos deportes será una cuestión el ser un atleta y para otros deportes será otra cuestión. Además, debe definirse qué es un atleta a nivel nacional y a nivel internacional. A partir de allí, lo primero que ustedes deben analizar cuando ven a un cliente es saber si es un atleta o está enmarcado en lo que es un atleta en sus diferentes jurisdicciones. El segundo requisito que contiene esta norma que se debe probar básicamente es la presencia de una sustancia prohibida de sus marcadores o metabolitos en la muestra de un deportista. ¿Por qué de la sustancia, marcadores o metabolitos? Bueno, tenemos que ver que los marcadores o metabolitos son los rastros que deja esa sustancia cuando ya no está en el organismo o cuando ya ha salido en gran cantidad del organismo. Ahora bien, toda esta presencia de la sustancia se encuentra básicamente en el test que se le realiza a los diferentes deportistas. Una vez que toman la muestra del deportista y esta da positiva, estamos hablando de que el deportista contiene en su cuerpo la sustancia prohibida. Y ya con eso es suficiente, ya con eso violó la norma. No importa la intención, no importa si fue negligente, no importa si lo usó o no lo usó, no importa nada de eso. Lo importante es que está dentro del cuerpo del atleta y ya por ende se le considera como que violó la normativa mundial antidopaje. Esto hace sumamente difícil el trabajo de los abogados defensores, porque una vez que una organización nacional antidopaje prueba a través de una serie de exámenes médicos, químicos, que una sustancia está dentro del cuerpo de un atleta, es muy difícil revertir esta afirmación con otro tipo de pruebas. Sin embargo, hay algunas defensas que hay que tratar de analizar. Pero antes de pasar a las defensas, es necesario decir que se confirma la violación cuando sale en la muestra A. Recordemos que siempre se toman dos muestras, ¿no? El deportista da dos muestras, la muestra A y la muestra B. Cuando sale la sustancia en la muestra A y es confirmada en la muestra B, ya tenemos la violación por completo. O cuando sale en la muestra A y el deportista acepta su uso. Ahí también tenemos la violación por completo. Muchas gracias. Ahora hablemos un poco de cuáles son las sanciones con respecto a esta violación. La sanción primordial primero es que se anulan todos los resultados y con ello todas las medallas que hubiera podido obtener el determinado deportista. La otra sanción tiene que ver con una suspensión individual del atleta. Esta suspensión en principio será por 4 años. No obstante, podrá ser rebajada a 2 años si no es demostrada que el deportista tenía la intención de cometerla. Es decir, que si el organismo de antidopaje no demuestra que el deportista quiso obtener esa sustancia dentro de su organismo, su sanción generalmente será rebajada a 2 años como tal. Básicamente, estas son las dos sanciones que tiene esta prohibición. Pero recordemos, una sanción por 2 años o inclusive por 4 años, estamos hablando de que podría destruir la carrera de un atleta. Defensas no admisibles.
Como conversamos anteriormente, es muy difícil revertir una vez que una muestra dio positiva de contener una sustancia. Por ende, vamos a analizar cuáles son las excusas que no debemos utilizar a la hora de que se presente un cliente positivo en dopaje con una muestra antidopaje en sí. Básicamente, la primera defensa que no debemos utilizar es que el atleta consumió un producto que estaba mal etiquetado. ¿Por qué no podemos utilizar esta defensa de mal etiquetado? Bueno, simplemente porque el artículo como tal tiene que ver con la responsabilidad objetiva del atleta. El atleta tiene la responsabilidad objetiva de que ninguna sustancia prohibida entre a su organismo. Si una sustancia prohibida entra a su organismo, probablemente fue negligente el atleta o lo hizo a propósito. Cuando nosotros hablamos del mal etiquetaje de un producto como tal, estamos hablando básicamente que el atleta debió haber chequeado el producto antes de haberlo consumido, debió haberlo llevado a una sustancia, a una empresa farmacéutica para que analizaran todos los componentes de lo que él estaba tomando, del suplemento alimenticio o X medicamento que estaba tomando. En este sentido, sé que es bastante complicado, sé que es bastante difícil. Bueno, ¿y cómo un atleta va a hacer esto? Y a veces los atletas que no tienen costo, etcétera, etcétera. Pero así es lo que ha determinado la diferente jurisprudencia con respecto a los productos mal etiquetados. En segundo lugar, otra de las cosas y otro de los argumentos que no se puede utilizar es que un médico me administró la sustancia sin yo saberlo. Tanto el médico como tú, tanto el fisioterapeuta como tú, como el atleta como tal, son culpables de lo que entre en el organismo del atleta. Son responsables de lo que entre. Y si el médico no le dijo, el atleta debió haber preguntado, debió haberse informado. Por esta razón, esa no es una defensa posible en la lucha contra el dopaje. Recordemos, si entra en tu organismo, eres responsable objetivamente. No importa si lo cometiste por una negligencia, con intención, sin intención, etcétera, etcétera. No, esto no es derecho penal, esto es derecho civil. Por lo tanto, el solo hecho de verificar que la sustancia está en tu organismo te hace ya violador de la norma. En tercer lugar, no se puede alegar que alguna persona dentro del círculo cercano del atleta, hablamos de la esposa, la hermana, el papá, la mamá, el entrenador, el fisioterapeuta, el psicólogo, que ha administrado una sustancia que está prohibida por el simple hecho sin tú haberlo conocido como tal, ya que el atleta no lo conoció como tal. Esto no se puede alegar básicamente cuando el círculo es cercano, porque el círculo cercano del atleta debe conocer que los atletas no pueden tomar cualquier cosa. Por esta razón, al administrártelo o al administrárselo al atleta como tal, hay una violación a este artículo en vista de la responsabilidad objetiva. Una vez visto toda esta serie de defensas que tienen que ver mucho con lo que no debemos hacer, vamos a ver cuáles son las defensas probables que sí puede tener un atleta cuando se ve positivo por esta norma. En este sentido, tenemos que comenzar con la defensa de la muestra B. La muestra B es el siguiente frasco, es el frasco de control. Si usted está seguro de que su muestra fue alterada en el camino, que en la cadena de custodia, es decir, pasar la muestra de una persona a otra persona a otra persona, desde que salió de su cuerpo hasta la agencia, el laboratorio que se encarga de hacer los exámenes, hubo algún error, usted puede pedir la apertura de la muestra B. Si usted no está seguro, etcétera, etcétera, siempre se pide la apertura de la muestra B para demostrar el control. Sin embargo, nadie debe apresurarse a pedir la apertura de la muestra B si considera o conoce de que a su muestra no le han practicado todos los test o exámenes necesarios. En ese caso, antes de pedir la apertura de la muestra B, usted debe pedir que se le sigan realizando exámenes a su muestra A. Una vez que todos los exámenes son hechos, es que usted pide la apertura de la muestra B. Y solo lo hace si está seguro que la muestra B no va a confirmar la muestra A. De lo contrario, es una mala estrategia como tal, porque simplemente va a poner más cuesta arriba la defensa. En segundo lugar, tenemos la defensa de que no es un atleta. Esta norma de la que hablamos arriba solo puede ser violada por atleta. No puede ser violada por médico, no puede ser violada por personal de apoyo, no puede ser violada por el abogado, no puede ser violada por el psicólogo, solo por el atleta. Cuando nosotros vemos y observemos
si se trata de un atleta o no, vayamos a las definiciones internacionales o nacionales para saber si está enmarcado en la norma o si debe cumplirla o no debe cumplirla. En tercer lugar, tenemos la aceptación del atleta. Recordemos que el Código Mundial Antidopaje es un código que básicamente aplica por aceptación. Si el atleta no lo ha aceptado, no le va a aplicar. Así que si falta la aceptación del atleta expresamente sobre el código, entonces ya tienen una primera defensa para defenderlo de su violación, como el caso que comentamos de los atletas pakistaníes en el video anterior. La tercera es la sanción, que la sustancia no se encuentre en la lista de sustancias prohibidas. La lista de sustancias prohibidas, como veremos en uno de los futuros videos, no contiene todas las sustancias que en verdad están prohibidas. ¿Por qué? Porque sería imposible colocar todos los agentes y esteroides anabólicos que existen. Por esta razón, la lista habla de sustancias similares químicamente en estructura o sustancias similares que biológicamente produzcan efectos parecidos. Cuando usted se encuentre que una sustancia no está especificada en la lista, analice la sustancia, vea la sustancia, observe si la sustancia puede ser llevada por otro lado y observe qué puede hacer al respecto con la sustancia, cuáles son los test que le tienen que aplicar, si esos test son confiables, si tiene la estructura química similar o si produce los efectos biológicos parecidos. Y si no es así, empiece a cuestionar la sustancia y empiece a cuestionar que eso sea positivo en dopaje, pero solo cuando la sustancia no esté especificada en la lista. Si está especificada en la lista, esto es una mala idea, porque una sustancia que está especificada en la lista no puede ser cuestionada una vez que esté adentro. No existe apelación contra eso. Luego tenemos otra defensa que tiene que ver con los estándares internacionales para exámenes y los estándares internacionales para laboratorios. En este sentido, como veremos futuramente, los estándares internacionales para exámenes hacen y colocan todos los requerimientos que tiene que tener un examen o una muestra de dopaje al momento de su recogida hasta la llevada al laboratorio. El otro estándar se encarga de todo el procedimiento de la muestra dentro del laboratorio. En este sentido, si usted encuentra que en algún momento del proceso las organizaciones nacionales antidopaje o los laboratorios acreditados WADA se equivocaron y no siguieron estos dos reglamentos, ahí tiene también una defensa para lo que va a hacer, para defender al atleta. En este sentido, hay que demostrar esa desviación de los estándares internacionales para poder tener una buena defensa. Si no hay pruebas, no es una buena idea tampoco utilizarlo. Finalmente, tenemos la defensa esencial, que no hubo falta o no hubo una negligencia por parte del atleta. Sin embargo, esta es la defensa más complicada de ejercer. ¿Y por qué es la más complicada de ejercer? Porque cuando lidiamos con un principio como el de responsabilidad objetiva, casi nunca vamos a poder demostrar que hay negligencia o que no hubo falta del atleta. Para demostrar que no hay negligencia o no hubo falta del atleta, tenemos que básicamente enfocarnos en decir que el atleta de ninguna forma hubiera podido saber que la sustancia iba a entrar en su organismo. Y para decir esto, hay que tener pruebas de cómo entró la sustancia del atleta en el organismo del atleta. De lo contrario, no vamos a poder obtener esta defensa. Sin embargo, si uno prueba esta defensa, esta es la mejor defensa de todas, porque elimina por completo la sanción de dopaje. Las anteriores también, pero esta expresamente la elimina por completo. Y expresamente acaba con la duda y no queda como un infractor de norma antidopaje o como una persona que hubiera podido infringir la norma antidopaje. Tampoco quedan sospechas en la organización. Por eso esta es la madre de todas las defensas. Pero es la más difícil de probar. Ya vamos a ver un caso en continuación que tiene que ver con la misma. Casos emblemáticos de esta violación. En primer lugar, tenemos que como caso emblemático de esta violación está el caso del tenista Gasquet. ¿Qué fue lo que sucedió con Gasquet? Gasquet fue un tenista que supuestamente consumió cocaína, pero lo extraño es cómo consumió la cocaína en este caso. Gasquet alegó frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo que él no podía haber sabido cómo consumió la cocaína en sí mismo, porque la consumió al darle un beso a una chica en una discoteca. Y aparentemente la chica en esta discoteca tenía cocaína en sus encías. Y la cocaína aparentemente se puede consumir por las encías. Pero ¿saben qué?
Gasquet logró probar este cuento. Gasquet probó esta historia y al probar esta historia demostró que él no hubiera podido conocer que besando a esta chica iba a poder consumir cocaína a través de sus encías. Y así Gasquet quedó libre. Es uno de los raros ejemplos de cómo un atleta puede salvarse de esta violación antidopaje. En otro caso tenemos el caso Hamilton contra USADA. Hamilton, el ciclista. Hamilton como tal fue culpable de transfusión sanguínea. Veremos que eso es un método prohibido más que una sustancia prohibida en un determinado momento de estos videos. No obstante, Hamilton alegó que para descubrir estas transfusiones sanguíneas, los test que utilizaron los laboratorios mundiales antidopaje no eran confiables y por lo tanto atacó la validez de los tests. Sin embargo, en este caso, el argumento no prosperó. Y no prosperó básicamente porque los expertos indicaron que eran los mejores tests que existían para encontrar esta sustancia, encontrar básicamente este método prohibido. Y además de que eran los mejores tests, fue llevado de la mejor manera posible. Por lo tanto, el panel del Tribunal de Arbitraje Deportivo encontró que esto era lo más confiable que podían hacer los laboratorios y por lo tanto no había un error de los laboratorios. Hamilton fue suspendido por dopaje. Esto fue todo, nos vemos en el próximo video.